Pues saludos y bienvenidos a la entrevista aquí en IMAX Televisión una semana más. Tan solo quedan 3 días para esos comicios europeos, todo por decidir, aunque ya saben que la última palabra la tienen ustedes, la tenemos nosotros, que somos los que votamos el próximo 25 de mayo. En este caso la palabra se la vamos a conceder a un ciudadano y a un gran político que es actualmente vicepresidente del Parlamento Europeo, vicepresidente socialista, y me acompaña hoy en la entrevista en IMAX Televisión. Miguel Ángel Martínez, es un honor, un placer, un orgullo que esté aquí con nosotros, un hombre de su veteranía, de su trayectoria y currículum político, que tiene a sus espaldas unos 60 años de historia política y que es un ejemplo a seguir para muchos, y de verdad es un placer tenerle con nosotros aquí en IMAX Televisión. Bueno, lo evidente es que para mí sí que es una gran alegría, porque además pues esta casa es una casa que afortunadamente me es familiar, hemos estado otras muchas veces, y la verdad es que en los momentos que yo estoy viviendo ahora, que es un poco de despedida y en alguna medida de testamento, porque tengo la intención de pasar a mejor vida en el sentido literal de la palabra, ¿verdad? Es decir, pasar a vivir disfrutando más de la vida, pues comprenderéis que el pasar por casas donde hemos explicado muchas cosas a lo largo de estos años, pues siempre es un motivo de gran alegría, y además yo tengo gran respeto por la labor que vosotros desarrolláis. Bueno, yo espero que sea el inicio de una gran amistad y sea la primera de las muchas entrevistas que todavía les queda a usted y a su partido con IMAX Televisión. Yo hablaba de la cita con las urnas, usted conoce muy bien el Parlamento Europeo, Europa en definitiva. ¿Usted piensa que los ciudadanos creen realmente en Europa? Yo creo que los ciudadanos tienen un déficit notable de conocimiento de Europa. De eso yo asumo la parte de responsabilidad que me incumbe. Llevo muchos años proponiendo intentando impulsar una especie de alianza de los políticos y de los comunicadores, es decir, de las instituciones y los medios de comunicación, para familiarizar a la gente con el fenómeno de construcción europea, el proceso de construcción europea, que o es propiedad de los ciudadanos o no es, y no será. Y sin embargo, pues hay evidentemente un déficit muy grande. Digo que cada cual hace lo que puede. Yo llevo exactamente 337 quincenas publicando una página entera en Lanza, explicando lo que es Europa, lo que no es Europa, y distribuyendo no solo a los lectores del periódico, sino otros 500 o 600 lectores que se comunican conmigo. Pero es evidente que hay un déficit muy grave de conocimiento. No es, desgraciadamente, esto una característica exclusiva de España, ¿no? Es decir, que en general las instituciones europeas, yo creo que por culpa de los distintos partidos políticos nacionales y de los medios de comunicación, pues no han dedicado la atención, no hemos dedicado la atención indispensable para que la ciudadanía conociera a fondo un proceso en el que le va la vida, pero por otra parte debo decir también con tristeza que la ciudadanía en general pues tampoco tiene excesivo conocimiento de cómo funciona su ayuntamiento, de cómo funciona la comunidad autónoma, de cómo funcionan las instituciones del Estado de Derecho. Entonces, a eso, si quieres, la cuestión europea pues todavía tiene un déficit probablemente mucho mayor, porque se siente menos la cercanía, y el conocimiento que se tiene es específico. Los agricultores sí saben lo que es la subvención que les viene de la política agraria común, el tema de la PAC y demás. Bueno, específicamente cada cual sí sabe de lo suyo, sí. Pero el problema es que falta un conocimiento general. Bueno, pues habrá que hacer un esfuerzo más en ese sentido, porque realmente las decisiones que se están tomando en Europa determinan en un 80% por lo menos la vida de los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país y en nuestra tierra. Entonces, bueno, pues el desconocer cómo se toman esas decisiones, quién las toma y cuáles son las consecuencias de esas decisiones, pues evidentemente suponen un déficit gravísimo. Además, ese dato del 80% de las decisiones lo dicen tanto socialistas como populares, que el 80% de lo que ocurre en España viene desde Europa, es decir, que la cita electoral europea es muy importante. Claro. ¿Posiblemente sea la cita europea más importante de los últimos años para España? Lo es para España y para Europa, lo es por un hecho absolutamente elemental, y es que con el Tratado de Lisboa, que entró en vigor hace 5 años y que es
la nueva base jurídica y política de la Unión, el Parlamento Europeo tiene muchísimas más competencias. Sí. En esa medida, las decisiones que van a adoptar aquellos hombres y mujeres que sean elegidos en estas elecciones, pues son mucho más importantes para la vida de los ciudadanos que las que pueden haber sido en situaciones anteriores. En ese sentido, las elecciones son muy importantes. Pero yo creo que más importante todavía es que la gente entienda que cuando se dice lo que viene de Bruselas o lo que viene de Europa, no es que venga de una entelequia. Lo que viene de Bruselas o lo que viene de Europa es decidido por los ciudadanos que van a votar en las urnas. Porque esas decisiones se adoptan mitad y mitad por el Parlamento Europeo, que elegimos dentro de 3 días, y por el Gobierno de España, en cónclave con los otros 27 gobiernos de los 28 países miembros de la Unión. Hay consenso. No, consenso no, es decir, el hecho es entender que las decisiones, porque yo digo muchas veces de Bruselas, o sea, me sorprende además que son muy pocos los comunicadores que, por ejemplo, al señor Rajoy le pregunta, pero ¿y usted qué ha votado en eso que viene de Bruselas? Porque viene de Bruselas porque usted ha votado eso. Usted y otros 27 en el Consejo Europeo. Entonces, por lo tanto, es importantísimo que los ciudadanos entiendan que los ciudadanos deciden, porque los ciudadanos son los que deciden a qué gobierno se vota, y ese gobierno es el que está representado en el Consejo Europeo, y a qué parlamentarios se eligen, que es a los que están representados en el Parlamento Europeo. Por tanto, las decisiones estas dicen, Bruselas no. Los que nosotros y nosotras mandamos a Bruselas para representarnos tanto a nivel de gobierno como a nivel de Parlamento Europeo. Yo le estoy siguiendo mucho últimamente en sus conferencias, no mítines, sino conferencias, actos públicos, donde ha dicho muchas cosas, y me quedo con esa forma de transmitir a la gente de que el ciudadano tiene que escuchar ambas partes, ¿no? Y elegir lo que más le convenza, lo que más le importe. Pero usted personalmente denuncia la argucia política del Partido Popular que busca de alguna manera la abstención. ¿Hay que votar? No, hay que votar, es decir, es absolutamente fundamental ir a votar. Entre otras cosas, mire usted, porque en España el ser ciudadanos, el alcanzar la condición de ciudadanos, fue algo que costó sangre, sudor y lágrimas, nunca mejor dicho. Costó 40 años de lucha y de resistencia. Y entonces, después de 40 años de lucha y de resistencia, pues conquistamos por fin esa condición de dignidad que supone ser ciudadanos y ciudadanas. Entonces, entre otras cosas, de lo principal de ser ciudadanos y ciudadanas es pasar por las urnas. Y a mí me parece monstruoso que con lo que ha costado, pues lleguemos a un momento que haya mucha gente que pase de las urnas, no que pase por las urnas, sino que pase de las urnas, como si esto no fuera con él o con ella. Y desde luego va muchísimo con él y con ella. Por lo tanto, yo sí creo que hay que ir a votar, y hay que ir a votar como un acto de ciudadanía, como un acto de dignidad, como un derecho y casi como una obligación de ciudadano o de ciudadana, pero también es verdad que hay que ir a votar pues procurando efectivamente juzgar las distintas opciones, juzgar el compromiso que cada una de las opciones ofrece y también juzgar la credibilidad. Es decir, que no se trata solo de juzgar el contrato que cada partido que comparece ante las urnas ofrece al ciudadano, sino también la confianza, y eso quiere decir juzgar por los hechos. Decimos nosotros en nuestra tierra que hechos son amores, ¿verdad? Sin duda, pues los hechos son cuando menos tan importantes como lo que se ofrece como contrato. Y yo sí creo que es importantísimo ir a votar, que es importantísimo juzgar los programas de unos y de otros, los antecedentes de uno y de otros, y también una cosa más importante quizá que todo esto. Mire usted, el problema de la abstención, o uno de los problemas de la abstención, viene sin duda dado porque hay mucha gente convencida de que los que resulten elegidos en estas elecciones no van a poder hacer lo que dicen que quieren hacer. Porque es evidente que el poder económico, que el poder del dinero, que lo de los mercados, ¿no?, pues se ha hecho con parte significativa de ese poder que no le corresponde, pero que sin embargo ahí está. Y entonces a mí me parece también muy importante que antes de votar cada ciudadano juzgue el compromiso que unos y otros tenemos de recuperar ese poder
que le corresponde al Parlamento y al Consejo y que no le corresponde al capital, no le corresponde a los bancos ni le corresponde a las entidades financieras. Y, sin embargo, todos tenemos conciencia de que los bancos y las entidades financieras han usurpado una parte notable de ese poder que lleva también, como he dicho, como le indico, a la desconfianza de la gente, que puede ser más o menos justificada. Yo creo que bastante justificada, quizá no tanto como algunos proclaman, pero en cualquier caso, para mí lo esencial de votar es escuchar a unos y otros en sus programas, va a analizar el compromiso de cada cual para recuperar el poder que las instituciones tienen en la toma de decisiones, y me parece que hay eventualmente una tercera cuestión a tener en cuenta a la hora de votar, y es que el votar a un partido no es una cuestión de amor con un partido. Un partido es como un martillo o como un destornillador, y yo nunca me he enamorado de una herramienta. Ahora, cada vez que tengo que clavar un clavo me hace falta un instrumento, una herramienta, un martillo para clavar el clavo, porque con el dedo no puedo. Entonces, lo importante es que los ciudadanos entiendan que no hay que enamorarse de un partido para votarle, sino que hay que pensar si le conviene que ese partido sea el mayoritario o si le conviene que otro sea el mayoritario. Yo quiero saber si conviene el Partido Socialista el que se ha votado en estas elecciones, y por eso le he traído yo a la entrevista. Quería conocer de manera muy comprimida y resumida cómo es el programa socialista en Europa para estas elecciones del día 25. Para empezar, yo creo que está bien eso. Claro. Para empezar, yo creo que la madre del cordero, porque el programa es el cordero, pero la madre del cordero es el esfuerzo, el compromiso que adoptamos de decir vamos a intentar cambiar las cosas para quitarle el poder que ha usurpado el capital, que ha usurpado el mundo del dinero a las instituciones que se supone que somos los que decidimos. Sí. Y yo creo que ahí no cabe duda de que los socialistas tenemos el diagnóstico y tenemos la intención, que no quiere decir que seamos capaces de hacerlo porque el adversario es poderosísimo, pero tenemos evidentemente el diagnóstico y la intención. Y si yo le digo en toda sinceridad que vamos a intentarlo, pero que no sé si vamos a conseguirlo, lo que le digo también es que no me cabe duda que si gana la derecha, estamos hablando de europeo, si gana la derecha, representada fundamentalmente por el Partido Popular Europeo, si gana esa derecha, no va a haber ni el menor esfuerzo en recuperar ese poder, porque la derecha está en simbiosis con el capital, que precisamente ha usurpado el poder que le corresponde. ¿Y si gana la izquierda, yo he dicho que vamos a intentar hacerlo, vamos a recuperar lo que dice el Tratado de Lisboa y el poder que el Tratado de Lisboa le da al Parlamento y le da al Consejo. Ahora, lo que es absolutamente irracional, y ese es un llamamiento a la ciudadanía, al sentido común de la ciudadanía, que en nuestra región siempre ha dado resultado, porque la gente en esta tierra es de sentido común. Lo que no puede ser es votar a la derecha, que es insolidaria por definición, o no votando contribuir a que esa derecha insolidaria por definición gane las elecciones, y luego sorprenderse, quejarse, indignarse incluso de que esa derecha insolidaria coherentemente produzca políticas insolidarias, es decir, políticas que no convienen a la inmensa mayoría de los ciudadanos, políticas que hacen que las desigualdades siguen creciendo, como han estado creciendo en España en los últimos años. Mi llamamiento es un llamamiento al sentido común. Mire usted, si usted vota insolidaridad, obtendrá usted insolidaridad. Si usted vota solidaridad, es más probable que, en coherencia con lo que usted vota, pues esas fórmulas a las que vota practiquen una política de solidaridad que sin duda le van a beneficiar a usted, porque van a ir a intentar disminuir las desigualdades, extender las instituciones del Estado social. En fin, vamos a intentar efectivamente recuperar lo que ya montamos en su día
y que se nos está desmontando. Y se está desmontando en España, pero se está desmontando en general en Europa, porque los mismos que están gobernando en España están gobernando en la mayoría de los países. Y la misma mayoría se ha venido dando hasta ahora en el Parlamento Europeo. Hablando de insolidaridad, en este caso política, y me voy a quedar aquí en la región, en Castilla-La Mancha, el Partido Popular sacaba adelante la reforma del Estatuto de Autonomía, sin modificación alguna, sin contar con el Partido Socialista. ¿Esto puede ser bueno o malo para la región? No, a mí me parece que de la misma manera que una Constitución debe caracterizarse por aprobarse en sintonía con una mayoría lo más amplia posible, pues el Estatuto, por la misma regla de tres, debe plantearse con la mayor sintonía posible. Bueno, estos han pensado que no era necesario, que este estatuto lo sacaban ellos solos. Bueno, pues es su estatuto. Es decir, no es el estatuto de la región, ni es el estatuto de la mayoría de la población, es su estatuto. Y por lo tanto, pues más pronto o más tarde, la mayoría de la región les dirá que ese no es su estatuto, y entonces, en lo que tenga que ver con el Partido Socialista, no haremos el mismo disparate. No haremos el disparate de intentar imponer nuestro estatuto porque tengamos una mayoría, espero que más amplia que esta de un escaño de que dispone la señora Cospedal. Vamos, de todos modos, yo sinceramente pienso que la señora Cospedal y el PP en Castilla-La Mancha tienen los días contados. Y yo espero que el Partido Socialista sea suficientemente maduro para, cuando llegue el momento, retornar a un estatuto que sea el estatuto de todos y, por lo tanto, un estatuto negociado con el Partido Popular también. No le he escuchado hablar de empleo, pero me gustaría saber si Europa también puede ser determinante para la creación de empleo, de riqueza en esta tierra, en esta provincia tan castigada. Pues naturalmente. Mire usted, una de las, es decir, usted me decía antes el programa socialista es, en primer lugar, como decía, recuperar el poder, hacer lo que decimos que queremos hacer, porque si no ahí sí que somos iguales todos. Mire usted, por diferentes que sean los programas, si ni unos ni otros podemos hacer lo que decimos que queremos hacer, entonces somos iguales. No. Lo fundamental es que nosotros queremos cambiar todo el mecanismo de la economía de estos últimos años. Es decir, queremos enterrar definitiva la austeridad. No sé si se han dado cuenta ustedes que ya ni Dios habla de austeridad. Eso ya se ha acabado. Esa ya es palabra que le quema la lengua también a los que han estado jurando por austeridad a lo largo de 4 o 5 años. Y ahora le daré un comentario de lo que es Castilla-La Mancha. Se ha aprobado también por un motivo de austeridad, porque hay un ahorro importante de dinero para las arcas regionales. Es mentira, es que no hay ningún ahorro. De eso no hay ningún ahorro. Evidentemente no hay ningún ahorro. Desde luego, yo a la señora Cospedal le diría que para ahorro, entonces, para ahorro, lo coherente sería decir que no hace falta estatuto, que no hace falta parlamentarios regionales. No es que no haga falta pagar a los parlamentarios regionales, es que no hacen falta. Es que en España hemos tenido 40 años donde no había parlamentarios regionales, ni nacionales tampoco, ¿verdad? Lo que había eran expertos, siempre más caros los expertos que los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, que además tienen que dar cuentas al pueblo de su gestión. Pero yo creo que realmente hemos superado el tema de la austeridad y todo el mundo habla hoy del crecimiento económico, y claro, lo que pasa es que hay que hablar con responsabilidad y con solvencia y con credibilidad. Y yo creo que hay que cambiar efectivamente el funcionamiento de la economía, la orientación de la economía, sí. Que no hace falta irse por ahí muy lejos, no hay más que mirar lo que han hecho los Estados Unidos con Obama a la cabeza. Usted, es del Catón, es del ABC. Y usted, inversión pública para relanzar efectivamente la economía, generar puestos de trabajo, pero generar puestos de trabajo digno, no puestos de trabajo que sea mentira, no puestos de trabajo. Pues claro, mire usted, sería posible en nuestra provincia pues eliminar 50.000 puestos de trabajo de gente de 50 años y esos puestos de trabajo los multiplicamos por 2 haciendo que la gente trabaje medio tiempo y decir, hemos creado 100.000 puestos de trabajo para jóvenes. Si eso lo hacemos a base de cerrar 50.000 puestos de trabajo para gente mayor y con el mismo dinero
pagando a 100.000 que se pagaba a 50, eso evidentemente no es. Bueno, puestos de trabajo es de lo primero, pero no solo es eso, porque el programa socialista, que es un programa muy, muy sencillo además, es cambiar la economía, es crear puestos de trabajo, es recuperar la solidaridad en cada país, pero la solidaridad entre el norte y el sur de Europa. Mire usted, el programa del Partido Popular, que yo no quiero analizar, me lo describía el otro día en un mano a mano un eurodiputado, buena gente además del Partido Popular, con quien tuvimos un acto muy importante en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Y entonces, cuando él explicó su visión de las cosas, dice con toda firmeza, dice, mire usted, nosotros, la derecha, cuando hemos llegado al poder, nos hemos encontrado con un enorme despilfarro, y entonces hemos aplicado la fórmula que cada uno aplicaría en su casa, y es que nadie gaste más de lo que tiene. Y esa es su filosofía. Y entonces yo le digo, pero eso... concluir, que nos quedan un minuto. Eso vale para tu casa y para la mía, pero eso no vale. ¿Cómo le dices a los 6 millones de parados que no gasten más de lo que tienen? Si no tienen nada. ¿Cómo les dices a esos que tienen menos que nada? Porque además de no tener nada, resulta que tienen que empezar a pagar medicinas que no pagaban, a pagar cantina escolar que no pagaban. Entonces, mire usted, esa es la filosofía contraria a la nuestra, que no llamamos despilfarro al despilfarro, sino que llamamos solidaridad. Pero el problema es que cuando te dices, es que eso necesita mucho dinero, digo, claro que necesita mucho dinero, y el tema es que hay que ir a buscar el dinero donde está, en los bolsillos donde hay dinero, y en las compañías donde hay dinero, no en los bolsillos donde ya no queda dinero, que es el de la clase media, absolutamente acogotada con vuestras políticas, y no digamos ya pues el de los trabajadores. Yo no sé si lo puede considerar como derroche de optimismo lo que ha dicho el expresidente Felipe González, pero él ve favorable una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista para el 2015, siempre y cuando España necesite de esa coalición, de esa unión. Yo no sé si eso lo ve usted viable o sencillamente esto es una auténtica quimera. Creo que en España no es... Mire usted, yo tengo una ventaja sobre otros. Yo conozco el funcionamiento de los gobiernos en toda Europa. Lo mismo que puedo hablar de multipartidismo o bipartidismo, sí. E incluso compañeros míos me dicen, y digo yo, pero como socialista, lo lógico es que nosotros creamos en un bipartidismo, porque la lucha de clases sigue existiendo y hay una gran clase de explotados y una clase de explotadores, y esas son la representación. Entonces, no me digas, yo te puedo decir que hay países donde no hay bipartidismo, sino 4 partidos que se reparten a partes iguales. Y durante 40 años lo que estamos teniendo es gobiernos de ABC, BCD, ABE, donde ninguno de ellos tiene la posibilidad de realizar el programa con el que es elegido. Entonces, yo estoy absolutamente a favor del bipartidismo, como la mayoría de los ciudadanos de este país, afortunadamente. Pero a lo que estamos más precisamente, que es, en Austria llevamos 40 años de gobiernos de coalición del Partido Popular y del Partido Socialista. Casi siempre con el Partido Socialista conduciendo el coche y el otro de copiloto. Pugna para nada la idea de... Me parece que en España ni está en la tradición, ni está en la perspectiva de la gente, y que los únicos que tienen interés en hacer esto son aquellos que quieren en este momento pues dañar al Partido Socialista. Que González diga, en caso de catástrofe nacional, sería necesario que las principales fuerzas políticas pues se aliaran para sacar al país de un atolladero, pues yo creo que eso es una perogrullada. Más que una de Felipe González, es de perogrullo. Esto daría para muchos capítulos, pero se lo voy a poner fácil en 5 segundos. ¿Un titular para el 25 de mayo? ¿Un titular para el 25 o para el 26? Vale, 25 por la noche. 25 por la noche. Pues un titular sería, hemos recuperado el rumbo del proceso de construcción europea y el rumbo de la participación española como fuerza determinante que lo fuera en tiempos de Felipe González, por ejemplo. Hemos recuperado el rumbo, estamos absolutamente utillados o con el instrumento necesario para contribuir a recuperar el rumbo. Yo le prometo que si ocurre ese resultado el 25 por la noche, vamos a publicar al día siguiente íntegramente ese titular. Se lo puedo garantizar si ocurre así en la noche electoral.
Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Parlamento Europeo, muchísimas gracias y desearle muchos éxitos y que esperemos verle más a menudo por esta casa, por IMAX Televisión. Pues muy bien, no, yo creo que sí, vamos a seguir. El que no voy a seguir soy yo, porque yo estoy cerrando la lista socialista, pero después de 37 años de parlamentario, 22 en el Congreso y 15 en el Parlamento Europeo, pues la verdad es que siempre queda algo. He pensado, no queda, hombre, queda, lo que no queda es la presencia en la institución, en las ideas y en el compromiso con la tierra y con la gente, pues naturalmente que sí. Yo le deseo mucha suerte y que le vamos por esta tierra un poquito más a menudo, ¿eh? Bueno, pues como voy a tener mucho más tiempo, seguro que voy a estar mucho más a menudo. Y a todos ustedes, gracias por la compañía. Como siempre, les esperamos en 7 días. La entrevista más clara que nunca este año en esta casa, en IMAX Televisión. Gracias y hasta la próxima semana.